Buenos días o buenas tardes o buenas noches. Qué rico volvernos a ver acá por YouTube. Hoy tengo a un invitado y me da mucha emoción. Es una persona muy cercana a mí. Nos hemos unido mucho, especialmente por el lado del ciclismo, pero pues siempre ha sido un referente para mí como persona, como profesional, en su familia. Bueno, y como siempre digo, la idea es que ya los dejo con él y para que, porque al fin y al cabo lo queremos oír es a él y que yo hable lo menos posible. Entonces, Fer, bienvenido. Qué rico que estés aquí hoy con nosotros y empiezo con la pregunta básica que siempre empezamos. ¿Quién eres? ¿Cómo te presentas tú? ¿Qué haces? Cuéntanos un poquito de ti. Hola Tuto. Pues mi nombre es Fernando Aguirre, soy médico especialista en cirugía general y llevo un tiempo importante intentando seguir los pasos de una vida en Cristo. Y bueno, muchos me conocen en la iglesia y si no tanto a mí más, como lo dijiste, a mi familia, a mi señora, a mis hijos son muy activos en Vida Bogotá. Pertenezco a Vía Bogotá desde su inicio y aquí estamos para lo que necesites que pueda contarles. Bueno, Fer, ¿qué haces en tu vida? ¿Cuál es tu profesión? Cuéntanos un poquito, que eso es una parte muy interesante. Yo ya llevo desde el año 93, así de que completo, no sé, 20 y tantos años, como 27 años, como especialista en cirugía general. Siempre he trabajado en el sector público, trabajo en un hospital de tercer nivel que tiene además una alta vocación docente para formación de pre y posgrado. Que es en el Hospital Simón Bolívar. Ahí tengo mucho que ver en la formación de cirujanos de la Universidad del Bosque y de pregrado de muchas universidades del país. Y estoy ahí hace 27 años. Bueno, Fer, ahora pasando un poco como de lo que es tu familia, tu profesión, empecemos a hablar un poquito como de tu relación o de tu camino con Dios. ¿Cómo ha estado Dios presente en tu vida? Tú me contaste como de varias etapas en las que obviamente se involucra antes de conocer a Albita, tu esposa, y bueno, y lo que pasa, pero cuéntanos como desde tu familia paterna, materna, ¿cómo fue eso y cómo siendo el camino para llegar a lo que es tu relación con Dios ahora? Mi familia es católica, no muy activa. Eh, Cuando terminé mi pregrado, entré a la residencia de cirugía, era feliz, era tranquilo. Dios no estaba en mi vida ni para bien ni para mal. No tenía necesidades especiales, no tenía angustias, no tenía enfermedades, no tenía pérdidas, pero sentía que algo me faltaba. Y en ese escenario en el hospital conocí a una persona muy especial que fue el doctor David Brabón, cirujano plástico vinculado a la iglesia cristiana de la confraternidad en esa época. Y me impactó su manera de pasar por la vida hospitalaria con una tranquilidad y una luminosidad poco frecuente en el medio. Y le pregunté que por qué era así. Y me invitó a cenar a un restaurante muy especial y muy pinchado. Me habló de Cristo y me invitó a la confraternidad. A la par de eso, yo ya estaba noviado con Alba Lucía, hoy mi esposa, y ella muy pacientemente, a pesar de tener una vida cristiana muy activa, jamás me presionó, jamás me invitó, jamás me hizo nada para que yo fuera ya porque sabía seguramente que yo iba a reaccionar al contrario y que iba a decir, no, a mí eso no, a mí no me metan esos rollos. Así es de que a pesar de que ella era cristiana, mi vida cristiana llegó por otro lado. Obviamente encontré el apalancamiento y el sostenimiento en esa vida después de que ya di el primer paso. Entre otras cosas, porque es lo que creo que de pronto podría aportarle un poquito a las personas, me impactó de esa primera reunión que fui a la confraternidad, que era útil toda su prédica para la cotidianidad de la vida. Y eso me parece sumamente importante, porque yo pues no creo mucho en lo extraordinario, yo creo más en lo ordinario de la vida. Y cuando uno llena su vida
con Cristo en lo ordinario, es una transformación total de la vida. No he tenido esas grandes problemas para tener grandes soluciones que me hagan un punto extraordinario de la vida. Entonces, como le decía yo a Tuto, mi fe ha sido transversal en, no sé, 30 años, de a pasito, de a pasito, de agateadita casi, pues, en una zona de confort inicial que casi no me muevo. Iba, asistía a los servicios, me iba, y poco a poco he ido creciendo en la vida cristiana cada vez con más gusto, pero en un caminar muy, 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 muy largo. Ver, hay dos historias que tienen que ver precisamente con los grupos. Bueno, y tú ya nos dijiste que básicamente el involucramiento tuyo, que también fue como ese asunto de poco a poco, el grupo es algo importante, pero quiero que nos cuentes un poquito la historia primero, la historia de ese primer grupo que tiene que ver alrededor del tema del bautismo y tú por qué terminas bautizándote, y después la historia del segundo grupo en el que estás ahora, que también es algo muy interesante para todos. Pero ¿qué fue lo que pasó en ese primer grupo y alrededor del bautismo? No, en ese primer grupo me timaron mis colegas de grupo. No, fue un grupo muy especial de personas que compartíamos muchas cosas como grupo. Edades similares, familias parecidas, profesionales, etcétera. Y era un grupo que parecía muy conocedor de la Biblia y de las cosas de Dios. Y como yo te he contado, siempre he sentido que yo no soy el más conocedor de muchas de las cosas de Dios y siento a veces temor por eso. Entonces llegué pues como asustado a esa primera reunión y estaba Danilo, que parecía el papa del cristianismo, y mi coronel, y bueno, todo ese primer grupo que fue muy especial. Y yo me sentía pues atrasado religiosamente con ellos. Entonces hablé con el Balucilla y con él le dije, no, yo quiero ponerme como al día con ellos. Estos tipos están a punto de certificarse y yo pues no voy a ser la oveja negra del grupo, y entonces me voy a bautizar. Y hablé con Manuel y me bauticé. Y sorpresivamente encontré después que fui el primer bautizado del grupo. Ninguno de los otros se había bautizado y todo era puro trame. Igual era un grupo muy especial. Finalmente creo que todos terminamos, todos los hombres de ese grupo, me refiero a los hombres porque las mujeres siempre han sido, nos han llevado ventaja en nuestra fe. Y del grupo de ahora, cuéntanos un poquito porque creo que eso es importante. Aparece el grupo de los que vivimos al norte, fuera de Bogotá, hacia Chía y Cajicá. Es un grupo que yo aún me sorprendo definitivamente. Ahí está la mano de Dios de por qué funciona como grupo. Porque así como en el anterior teníamos muchas cosas en común, en este no tenemos nada en común. Es el grupo más heterogéneo del mundo. Está Vale, la hija de Gonzalo, está Gonzalo, Alex, está Anita, está mi hijo y Alejo, que son, digamos, adultos jóvenes. Estamos nosotros, que somos los patriarcas del grupo, y casi que tenemos unos grupos de edad entre 14 años y 58 años, que yo creo que soy el mayor del grupo. Ahora está Mafe y Fer también. Y es un grupo muy heterogéneo en todo, en gustos, en preparación, en trabajos, en edades, en sueños, en ambiciones. Y sin embargo, funcionan las mil maravillas. Todos anhelamos que llegue nuestro día de reunión, todos nos soportamos como grupo, y en este grupo encontré yo una de las maravillas de Dios, y es el poder de la oración y el poder de la oración como grupo. Entonces compartimos muchas cosas, nuestras necesidades, nuestras angustias, nuestros sueños. Oramos siempre al final del grupo por todas nuestras cosas, de las que sean, de dar gracias o de pedir alguna cosa. Y la respuesta de Dios a nuestras oraciones en el grupo ha sido extraordinariamente buena. Yo diría que estadísticamente significativa en sus respuestas, pues de una manera arrolladora. Fer, de pronto ya para ir finalizando y volviendo a traer el hecho de que tú eres médico y según entiendo, pues estás en el Simón Bolívar, que
hasta donde sé es como un hospital, no sé cómo se llama, COVID, o sea, que reciben. ¿Cómo vive un médico creyente en este momento en el que estamos, y más alguien como tú, que la familia es pues tan importante? Se me hace que, no necesariamente lo hemos hablado, pero se me hace que es como si tú quieres mostrar un éxito en tu vida, no sé cómo lo ves, pero al menos como que los que estamos alrededor de ustedes vemos es la familia, pero cómo un médico vive esta época, y un médico creyente además. Sí, yo te decía, de hecho, a veces en nuestras charlas, pues que a las 6 de la mañana soy optimista, a las 7 pesimista y a las 8 medianamente optimista. Y pues es que nos enfrentamos a una situación que no conocemos. Todo lo desconocido nos genera temor y creo que es normal, pero no nos puede paralizar el temor para esas cosas, ¿no? Y lo vivo, que es lo que me gusta de ser cristiano, como vivo todos los días de mi vida. Eh, Haciendo lo mejor posible y sabiendo que Dios hace el resto por mí. Porque creo que no puede ser diferente, ¿no? Entonces, obviamente, sí, efectivamente, el Simón Bolívar es el hospital que recibe todos los pacientes COVID del norte de Bogotá, de los hospitales estatales. De hecho, entonces a mí me toca operar los pacientes confirmados COVID, nos los mandan a nosotros. Entonces, pues, no deja de ser un poquito angustiante, pero igual, es decir, hacemos todo lo que nos corresponde. Lo que nos corresponde es protegernos dentro de lo que se sabe que nos puede servir para protegernos. Ponerle el mayor entusiasmo del mundo y esperar. Mi principal angustia ni siquiera es estar en el hospital ni operar pacientes COVID. Yo le contaba, tú puedes llegar a mi casa, porque siento angustia de que mi familia, que ha sido tan obsesivamente juiciosa en todas las indicaciones de aislamiento, fuera a tener un problema de contagio por mi trabajo. De hecho, planteamos la posibilidad de autoaislarme yo, incluso de irme de la casa un tiempo. Pero yo no los quiero desentusiasmar. Pero este problema nos va a durar 2 o 3 o no sé cuántos años. Entonces yo no me puedo aislar de mi vida 2, 3 o quién sabe cuánto tiempo esperando que esto pase o que aparezca una vacuna. Y, y pues la vida sigue. Entonces me levanto, le cargo mi día al Señor, más que nunca antes. Antes a veces se me olvidaba, ahora con el COVID nunca se me olvida. Hace mucho tiempo aprendí a orar antes de operar a mis pacientes. Lo hago muy brevemente y para mí solo, pues no es una expresión pública. Creo que los resultados de mis pacientes son muy buenos en cuanto a lo que hago. Aprendí a perder la soberbia, aprendí que no soy yo el que hago nada, que soy un instrumento de Dios para lo que sea, y trato de hacer mi parte lo mejor posible. Lo hago con todo el cariño del mundo. Sufro mis pacientes, me duelen mucho cuando no les va bien. Disfruto mis pacientes, me alegra mucho cuando les va bien, y aprendí a que todo es el resultado de lo que Dios quiera con ellos. Antes no era así, antes era parte de mi autovaloración y mi autoego el hecho de que les fuera bien. Ya no, ya he aprendido a tener un poquito de humildad al respecto de eso. Y pues la angustia de llegar a mi casa es la normal y ya compartimos todos como familia, no me aislé, nos abrazamos, nos besamos, disfrutamos de nuestra casa porque pues el mundo es así, tiene que seguir. Creo que el autoaislamiento y el cuidado va a ser fuera de nuestras casas. Y va a ser una cosa que nos va a llevar por un tiempo un poquito más allá de que pensamos que puede ser. La vida no va a volver a ser normal. Y a propósito, estoy haciendo un devocional que se llama El Nuevo Normal, que me ha caído como anillo al dedo. Tenemos una nueva normalidad en nuestra vida que tenemos que entender y aceptar. Así es. Fer, bueno, para terminar, la pregunta que fijo lo va a hacer, creo que a todos mis invitados, la primera de quién eres y esta. 3 tips, 3 consejos desde tu vida del día a día, desde lo que nos has contado, para que la fe de cada uno de nosotros se mantenga y aún se fortalezca. Cuéntanos. Pues yo creo que lo expresé a través de la charla porque fue lo que viví. La primera y más importante, me parece, es que la relación con Jesucristo es una relación personal, de Él y mía. Punto. Esa es la más importante, creo yo. La segunda es que hay que mirar poquito al lado, porque así como uno encuentra unos líderes que uno quisiera seguir a veces porque uno los conoce, cuando los conoce ya no los quisiera seguir. También encuentra personas que de pronto uno cree que son la antítesis de lo que uno espera en el cristianismo,
Y ninguna de las dos posiciones es válida para seguir mi vida con Cristo. Es decir, que yo creo que la segunda cosa es no mirar a los lados, no juzgar a los demás, que fue lo que me pasó al principio de mi vida cristiana y por eso fue tan lenta en la confraternidad, porque veía personas en los dos extremos y juntos me incomodaban y entonces no lograba yo evolucionar por estar pendiente de los demás y eso no puede ser. Y la otra que también me parece muy importante, que es lo que hemos dicho acá, es que uno no debe esperar que Dios haga nada extraordinario en la vida de Dios. Yo creo que Dios y Jesucristo está en lo ordinario, está en el día a día, está en el poder levantarse, en tener un trabajo, en la felicidad de un hogar. Yo no aspiro en mi relación con Jesucristo a ver cosas extraordinarias. Me siento muy feliz con que esté en mi vida ordinaria, en mi vida del día a día. Y creo que eso también es importante, porque es que uno no puede basar su fe en espera de lo extraordinario, porque es que si lo extraordinario no sucede, mi fe se acaba. Si yo quiero que mi abuelita resucite y no va a resucitar y lo pongo en manos de Dios, pues estoy equivocado. Eso no puede ser posible. Yo creo que eso ha sido mi experiencia en la vida, eso ha sido lo que me ha permitido crecer en el cristianismo y eso ha sido lo que me ha permitido centrarme en crecer en mi fe. De pronto me dijiste tres, pero de pronto hay una cuarta que tú me hiciste caer en cuenta ahorita y es el buscar personas que le hagan a uno tener deseos de seguir vinculado con las cosas de Dios, como los grupos. El grupo para mí ha sido fundamental en mi desarrollo cristiano. Y uno encuentra el grupo en el que cabe, porque uno no cabe en todos los grupos. Ni todos los grupos son para uno. Pero yo creo que es eso, es tener a Dios en lo ordinario, en el día a día, y ver ahí su majestad. Fer, de verdad, muchas gracias por este tiempo que nos has dado en esta entrevista y nosotros acá en Vida Bogotá no queremos dejar pasar esta oportunidad después de estas 3 entrevistas que hemos tenido de tomar estos temas y preguntarnos un poquito a nosotros qué significa esto en cuanto a nuestra relación con Dios. Yo hablaba con Fer y me contaba fuera de cámaras que su pasaje favorito está en el Salmo 23, en el versículo 1. Todo el Salmo 23, además de que es muy conocido, es muy especial. Pero miren lo que dice aquí al principio del Salmo 23. Dice: el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas. Es Dios diciendo: yo estoy aquí y estoy actuando a favor de ustedes, en medio de la realidad. Y uniéndolo con los consejos que decía Fer, que creo que nos ayuda mucho a entender esto, es así. Digamos, el primer consejo que nos da Fer tiene que ver con la idea de que es una relación personal. Tú y yo debemos tener una relación personal con Dios. Dios no tiene nietos, tiene solamente hijos. El Salmo 23 es muy especial en esto y ustedes lo pueden leer ahí en sus casas. De las 101 palabras que hay, más del 10%, 13 son palabras me o mi. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Hablando de esa relación personal, Dios contigo, no con todos, contigo. El segundo consejo que va muy pegado a esto es: no mires al lado. En el Salmo 23 se desarrollan ese tipo de cosas de cuando estoy con temor, cuando estoy con angustia, cuando necesito guía, cuando me siento apabullado por todo lo que está pasando. Dios va a trabajar contigo de una manera diferente a la que trabaja con otras personas. Por favor, no pierdas tiempo ni energía tratando de mirar por qué a este sí y por qué a este no, y por qué a él le dice una cosa y por qué a mí me lo dice de otra manera, y por qué yo tengo que pasar por esto y el otro no tiene que... No, Dios va a trabajar contigo porque necesita trabajar algo en cada uno de nosotros. Y lo tiene que hacer de manera personal. Por eso sigue siendo una relación personal. Tercero, que me encanta, es esta idea de que Dios está ahí en lo común. Dios es extraordinario, pero Él está presente es en nuestro día a día, en lo común, en lo que tú y yo sentimos. El Salmo 23 está lleno de estas cosas. Dios está ahí, en el día a día, en el que nos pasa a todos, en cómo nos tratamos ahorita que estamos juntos con la familia, en cómo lidiamos con los niños pequeños o no tan pequeños, en qué va a pasar con nuestro trabajo, en qué va a pasar nuestra salud en medio de esta pandemia en la que estamos.
Dios va a trabajar en lo común y no es bueno que te quedes esperando solamente los milagros y lo extraordinario. Que Dios lo puede hacer, claro que sí lo puede hacer. Que lo podemos ver, claro que lo podemos ver. Pero Dios va a actuar es en tu día a día, en la forma en cómo respondemos, en la forma en que estamos pensando acerca de todo lo que está sucediendo, en la forma en que reaccionamos ante lo que nos está pasando, la forma en la que vemos el día a día, el futuro de nosotros mismos, de nuestros trabajos, de nuestros hijos. Ahí Dios va a trabajar. Y esa es una dimensión de la fe que es muy importante, que es la dimensión de la fe personal, de cómo tu fe personal crece. Y es la pregunta, ¿qué estás haciendo para que tu fe personal crezca? Nosotros en Vida Bogotá llamamos a eso disciplinas privadas. Orar, leer la Biblia, tener tiempos para que Dios te hable, esas son disciplinas privadas. Pero también, y es el cuarto consejo de los que nos da Fer, hay otra dimensión de la fe, que es una dimensión pública. Fer hablaba de los grupos, decía la importancia que han sido los grupos para él, lo ayudaron a tomar pasos, pero también ahora puede ver el poder espectacular de Dios. Miren, la fe, tu fe y mi fe van a crecer no solamente en lo privado, no estamos hechos única y exclusivamente para vivir en lo privado, sino también para vivir en lo público, en lo comunitario. Y Dios ha hecho toda esta cantidad de cosas y básicamente lo que hacemos en cada una de las iglesias tiene que ver con la idea de cómo tu fe y mi fe van a crecer a través de lo público. Y acá es algo muy importante. Miren, este es un momento difícil y creo que todos estamos entendiendo que posiblemente se va a poner más difícil. Nuestra fe tiene que ser ejercitada porque es necesario que crezca para este momento. Y la pregunta que yo te hago a ti es, ¿cómo estás ejercitando tu fe? ¿Está la dimensión privada? De las disciplinas privadas está la dimensión pública, que en Vida Bogotá la llamamos relaciones providenciales. Y mi pregunta para ti sería, ¿qué rutina tú tienes para que tu fe crezca? Yo te voy a hacer preguntas, ¿qué rutina diaria tú tienes? ¿Qué tiempo tienes con Dios para que crezca tu fe en términos privados, pero también en términos públicos? Digamos, en Vida Bogotá tenemos estos 3 espacios de oración al día. Estamos mandando estos devocionales cada uno de estos días. ¿Los estás aprovechando? Así crece nuestra fe. Es igual como crecen nuestros músculos y mejoramos nuestro estado físico. A veces uno dice, pero este ejercicio de levantar 10 veces estas pesitas va a servir, porque no son solamente 10 veces, son 3 series y al otro día son 6 y después el peso aumenta. Así crece también nuestra fe en la medida en que la ejercitamos. Entonces, ¿qué rutinas diarias tienes? ¿Cómo estás aprovechando lo que estamos haciendo en la iglesia? Segundo, ¿qué rutina semanal tienes para que tu fe crezca? Miren, en Vida Bogotá, en estas entre 8 y 10 semanas que llevamos, de acuerdo a qué tan cerrado o abierto ha sido el confinamiento, en Vida Bogotá hemos hecho 9 trainings, es decir, de 10 semanas, 9 semanas hemos tenido espacio los martes por la noche con algún tema que ayuda a que nuestra fe crezca, que nos ayuda a conocernos más, que nos ayuda a relacionarnos mejor con Dios. Hemos tenido 4 Vivo Nights en donde podemos orar, en donde podemos cantar de lo que Dios significa para nosotros. ¿Lo has aprovechado? Tenemos las reuniones y miren, yo sé, y esto no tiene ningún problema. La reunión tú la puedes ver el lunes a las 3 de la tarde o el jueves a las 8 de la noche y en últimas es la misma reunión. Pero es meter en tu rutina diaria del domingo, por ejemplo, 11:45, estar ahí y compartir comunitariamente. Yo sé, es virtual, de hecho hasta es grabado, pero compartir comunitariamente lo que está sucediendo y no simplemente como, ay, si me queda tiempo, no, porque es una rutina. Cuando tú estableces una rutina no tiene que ver con si te sobra o no te sobra tiempo, tú lo estableces y tú lo cumples. Y eso mismo necesitamos para nuestra fe, que nuestra fe crezca. El Salmo 23 es, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero para que eso sea una experiencia real en la vida de cada uno de nosotros, tenemos que ayudar, tenemos que ejercitar nuestra fe. Tu fe y la mía deben crecer. Ejercita tu fe en lo privado, ejercita tu fe en lo público, establece rutinas diarias, semanales y aún mensuales de qué estás haciendo. De pronto leer un libro cada mes, pero establece rutinas. Nuestra fe necesita ser ejercitada y básicamente estas entrevistas que hemos tenido dicen eso.
Evelyn hablando de circunstancias cruciales y cómo Dios la llevó a través de esos momentos y su fe creció y a través de personas que estuvieron presentes en esos momentos. Liz también habló de personas, habló de grupos, a través de cómo Dios la ha guiado a desarrollar esos dones y talentos que le ha dado para su vida económica. Fernando nos está hablando en medio de él un cirujano que tiene todo el conocimiento de la salud, cómo su grupo termina siendo ese núcleo de apoyo para el día a día. Y aún nos dijo del devocional que está haciendo, su fe privada. Nuestra fe crece a través de esas cosas, no en lo extraordinario solamente, sino también en el día a día. Por último, hay una película de estas, la última de los Avengers, perdónenme el nombre, no me lo sé, la que dura 3 horas, eso es lo que más me acuerdo, yo sé que a algunos les encanta, pero en algún momento de esa película dicen, ¿sabes qué? Yo he visto todos los futuros posibles, y pues ahí sigue una cosa, ¿sabes qué? De acuerdo a lo que conocemos de Dios, de lo que conocemos de la Biblia, yo he visto todos los escenarios posibles de mi vida y aún de la tuya. Y en todos está Dios. No hay ningún escenario, no hay nada que pueda suceder en el futuro de tu vida, de la mía, en donde Dios no esté. Pero para ver eso claramente necesitamos ejercitar nuestra fe. Yo también animo una rutina diaria, una rutina semanal, una rutina mensual, tu fe pública, tu fe privada. No desaproveches todo lo que está sucediendo en este momento. No desaproveches todo lo que como iglesia, como Vida Bogotá estamos haciendo para que tu fe y la mía crezca. Acuérdate, estamos en una serie que se llama Voces y la voz más importante que queremos oír es la de Dios. Y nuestro oído espiritual se desarrolla en la medida en que nuestra fe crece. Entonces te animo a hacerlo. Voy a terminar orando y te voy a pedir a ti que me acompañes allí al frente de la pantalla. Cierra tus ojos por un momentico y lo hacemos juntos. Señor, de verdad te damos gracias por todo lo que nos provees, aún en estos días. Creo que a veces hasta nos provees más oportunidades para ejercitar nuestra fe a través de diferentes cosas. Y Señor, yo te pido que nos animes, casi que nos empujes a tener esas rutinas diarias, públicas, privadas, esas rutinas semanales, aún esas rutinas mensuales, y en algunos casos alguien hablaría de unas rutinas anuales, aunque en este momento no sabemos cómo planear un año entero, pero que podamos tener esas rutinas que nos ayuden a día fortalecer nuestra fe, y en la medida en que nuestra fe crezca, nuestros ojos y oídos espirituales te van a entender, te van a ver de una manera más clara. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Seguimos con esta parte importante de nuestra reunión. Que estén bien.